último estudio estábamos mirando Génesis 1 y como hemos comenzado, tenemos un dicho que estamos utilizando y este dicho es: así como en la creación, como era en la creación, así también en la redención. A pesar que vivimos en este siglo de información, hay una gran escasez de información bíblica. Hay un gran escasez. Este dicho es muy importante porque vemos que en el orden que Dios estableció por la creación de la tierra, por la terminación de la creación de la tierra, ahí vemos un cierto orden. Y vamos a volver a hacer un breve resumen de lo que encontramos en Génesis capítulo 1. En primer lugar, encontramos versículo 1 que nos mostró que Dios es el que creó los cielos y la tierra. Versículo 2 nos mostró cómo estaba la tierra en sus inicios. Cuando Dios creó el universo, estaba desordenada, estaba vacío y estaba bajo tinieblas, sumergido en agua y las aguas bajo tinieblas. Entonces, lo que vemos es estos tres elementos que desafían lo que encontramos en Dios, porque no encontramos desorden en Dios, tampoco vacío o tinieblas. No hay ninguno de esos elementos. Entonces, debe tener una razón, Dios debe tener razón para dejar la tierra en ese estado por un tiempo. No porque Él quería que la tierra sea así para siempre, pero Él dejó con una gran razón, una buena razón, la tierra en un estado de desorden y vacío y bajo tinieblas, hasta que Él estaba listo para terminarlo, para completarlo, para consumar su obra creativa. Y podemos ver, considerando estos tres elementos de desorden, vacío y tinieblas, podemos ver que esos elementos son opuestos de lo que encontramos en el carácter de Dios, en la persona de Dios. Entonces, la lección que podemos encontrar aquí en el capítulo 1 de Génesis es que Dios es completamente confiado. Dios confió plenamente en sí mismo para enfrentar cualquier reto que opone su voluntad. La voluntad de Dios es el medio a través de que Él da expresión de lo que hay en Él. Entonces, lo que hay en Dios no es desorden, pero orden. No es vacío, pero plenitud de gloria. Y no tinieblas. Luz y luz glorioso es lo que encontramos en Él. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Dios cómo Dios procedió para enfrentar estos tres elementos? Su micrófono, pastor.
Perdón, hermanos. Entonces, Dios proceder con un cierto orden para traer orden y para traer orden a la tierra, para llenar la tierra. Después que Él pone orden, Él llenó y Él habló a las tinieblas en todo eso. Entonces, vamos a volver al versículo 3. Después que el Espíritu Santo había comenzado su movimiento sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, primero vemos que Dios está hablando en un ambiente oscuro. Y Él mandó en el medio de esa oscuridad la luz. Dios en la creación habla a las tinieblas. Y dice, sea la luz, y fue la luz. Pero algo que debemos notar aquí. Versículo 4 dice que y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la mañana, y fue la tarde y la mañana, un día. Algo importante que debemos notar, aunque es bien claro, no es nada misterioso, pero aún debemos notar y poner atención a eso. Que cuando Dios hablaba, sea la luz, y fue la luz no vino destruyendo las tinieblas. La luz no vino extinguiendo las tinieblas. La luz, mandado por Dios en la creación, solo dividir la tierra, dividir las tinieblas. No extinguir completamente las tinieblas. Entonces, la luz vino y ocupó un cierto aspecto del ambiente, un cierto porción del ambiente, pero no extinguió completamente las tinieblas o la oscuridad, porque vemos en versículo 4 que vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una lección para nosotros en respecto a la obra de Dios en creación, que también está apuntándonos a entendimiento de la obra de Dios en redención. Porque como era en la creación, así también es en la redención. Entonces, Dios tiene poder. Sabemos que Dios tiene poder para extinguir las tinieblas con una sola palabra. Dios tiene poder para mandar la luz para extinguir completamente tinieblas, pero no hizo eso. Y podemos decir, ¿por qué Dios no hace eso? Si Dios es luz y su creación debe reflejar su carácter y debe reflejar su gloria, ¿por qué Dios no extinguió inmediatamente una vez las tinieblas? Buena pregunta. Porque no hay falta de sabiduría en Dios. Entonces debe ser una respuesta de sabiduría. Una respuesta, cualquier respuesta que encontramos va a reflejar una acción, una decisión sabia de parte de Dios para no extinguir en un solo palabra todas las tinieblas. Entonces, eso también es una lección para nosotros en la redención. Porque si Dios en su obra creativa está revelando la forma que Él va a proceder para restaurar el hombre caído en su imagen. El hombre que
Pablo nos dijo en Romanos 3, versículo 23, que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la caída nos llevó a una destitución de la gloria de Dios, como la tierra estaba destituida de luz. Así también es el alma del hombre caída. Sin Dios, sin el poder del Espíritu Santo para despertar a Él, para traer a Él a nuevo inicio en la experiencia de nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Estamos hablando que el estado del hombre es depravado. Depravado. ¿Qué significa eso? Estamos diciendo que el hombre había perdido la capacidad para distinguir entre lo que es bueno y malo. No. El hombre todavía tiene semblancia de moralidad. Pero ¿cuál entonces, qué significa una naturaleza caída? La naturaleza caída, la esencia de la naturaleza caída es que el hombre, aunque él puede exaltar y honra virtudes, el hombre en su estado caída, sin regeneración del Espíritu Santo, no respeta a Dios, no da a Dios su lugar. Actualmente el hombre está en competencia. El hombre natural está en competencia con Dios por el lugar primero, por el lugar central. Eso es la esencia de un estado pecaminoso, de un estado caída. Y la pregunta, alguien va a decir, ¿ese estado es pecaminoso en sí mismo? Por supuesto, sí. Porque el alma está en un estado que es contra la vida, contra Dios. Alguien no puede estar contra Dios en la esencia de su ser y sin culpa. Es imposible. Es imposible. No podemos estar contra la esencia de bondad, la esencia de justicia, la esencia de virtud, la esencia de excelencia y santidad. Y pensamos que estamos sin culpa. No. Y el apóstol Pablo nos explicó eso en Romanos 8. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque la carne está ocupado a negar. En su ocupación la carne pasó todo su tiempo, toda su motivación, toda su energía para negar a Dios su lugar. Para negar a Dios su lugar. Negar a Dios sus prerrogativas, su dignidad. ¿Y cuál es la dignidad de Dios? Dios es Dios. Dios es digno a estar. Dios es digno a gobernar. Dios está digno de estar presente en todo su universo, en todo lo que Él había hecho. No hay ninguna esquina en todas las obras de Dios donde Dios no está digno de estar. Y si Dios está digno de estar en todos los lugares,
lo que él había hecho, entonces él está digno de estar ahí, no como otra cosa o otra persona, él está digno de estar ahí como él es, como Dios. ¿Qué significa? Que él, donde él está digno de ser soberano, de ser el gobernador, de ser supremo, absolutamente supremo, donde él está. Porque si Dios no es supremo, donde él está, él no es Dios. Entonces, el problema con el corazón caída es que no quiere confesar la dignidad de Dios en su lugar. No quiere dejar a Dios su lugar como soberano, como potentato absoluto. No, el corazón caído entra en competencia para tomar este poder por sí mismo. Y por eso, el ocuparse de la carne es muerte, porque si negamos a Dios, la única fuente de la vida en todo el universo es Dios. Y si negamos a Dios su lugar, estamos apagando la luz. Estamos apagando la vida. Como Pablo, como el evangelista en el cuarto evangelio de San Juan dijo en versículo 4, hablando sobre el verbo, dice, en él estaba la vida. San Juan 1, versículo 4, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si negamos a Dios, negamos la luz. Si negamos a Dios, negamos la vida. ¿Por eso? Entonces, por eso Pablo dijo eso en versículo 6 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios? Porque la ley significa gobierno. El que dicta la ley, dicta la ley, no es porque él es bajo la ley, pero él dicta la ley para comunicar su santo voluntad. Y su voluntad es su gusto. Es su gusto. Y la carne dijo que esa es enemistad para él. ¿Por qué? Porque no quiere que hay otro gobernando sobre él. La carne, la naturaleza carnal quiere el trono. Está en lucha contra Dios por control. Está en lucha contra Dios por territorio. Y como vemos en la creación, así también está en la redención. Para algunos, Dios dejó por un tiempo en ese estado, compitiendo contra Dios, en conflicto contra Dios por el gobierno. Hasta que Él acércase el ambiente, como hizo en la creación, Él acerca el alma. Y cuando Él acerca del alma, Él rompe inmediatamente su presencia misma,
rompe esta paz, esta tranquilidad en tinieblas. ¿Por qué? Es tinieblas. La forma que piensa el hombre carnal es absolutamente oscuro. No hay luz, no hay razón. No hay razón, no hay razón para justificar un ser creado queriendo tomar el lugar del creador. No hay justificación por eso. Es tinieblas, es oscuridad, es un trastorno de la mente. Es una enfermedad. Entonces, Dios acerca para traer conciencia de lo que es recto, una conciencia de la santidad. Y esa conciencia, ese despertamiento de la santidad trae un cierto nivel de sanidad a la mente, para que la mente pueda entrar en un estado de equilibrio para pesar correctamente las cosas, para ver las cosas como debe ser, como debe ser, como debe ver, como debemos ver, para ver las cosas en la luz de los ojos de Dios. Eso es que el Espíritu Santo hace cuando Él nos acerca en la obra que Jesús dijo, que cuando Él venga, Él va a traer convicción al pecado. Vamos a San Juan, capítulo 16, versículo 8. Podemos leer versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Vemos, hermanos, que no hay posibilidad de un cambio de mente, de un cambio de nuestra naturaleza, de un cambio de signos de nuestro ser natural, carnal, caída, sin la presencia y obra del Espíritu Santo. Un hombre no puede cambiar su vida. Un hombre no puede salir de un ambiente o de una experiencia carnal a una experiencia espiritual, solamente por su propia voluntad. Esa es una locura. Es una locura. Algo carnal no puede producir algo espiritual. Y si el hombre es carnal, si el hombre está en un estado carnal, el apóstol Pablo dice que fuimos muertos en transgresiones y pecados. Vamos a leer este versículo. Ese puede ayudarnos. Entonces, si somos muertos, ¿los muertos pueden despertar a sí mismos? Vamos a mirar aquí y luego vamos a volver a San Juan. Vamos a mirar Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si alguien no da vida, quedamos muertos. Un muerte no va a estar en su sepulcro y decidir, yo voy a dormir
a 3,000 años y al final de 3,000 años yo voy a despertarme porque es mi voluntad. Yo ya he hecho mi voluntad y en ese día, al final de 3,000 años, yo voy a despertarme. Eso es locura. Eso no es posible. Un muerto no puede despertarse a sí mismo. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como la tierra no podía moverse mismo de un estado de desorden y vacía y tinieblas, así también, mis hermanos, el hombre en su estado natural, caída, no puede cambiarse de este estado a otro estado simplemente por la flexión o las mociones de su voluntad. Porque su voluntad está en cautividad a las mociones de la muerte. Vamos a mirar otro. Colosenses 2:13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿cómo la vida puede llegar a un muerto? Por dádiva. Alguien que tiene la vida debe comunicarlo a los muertos. Es el mismo. Mientras que estamos en nuestro estado natural, solo tenemos lo que hemos heredado de nuestro padre Adán. Por eso somos humanos, somos hijos de Adán. Entonces, en ese estado natural, tenemos una herencia natural de él. Lo que él nos dejó es lo que tenemos. Y lo que él nos dejó es la muerte. Porque él había pecado mientras que estábamos todavía en él. Él no pecó mientras que él tenía hijos. No, él pecó antes que tenía esos hijos. Entonces, su decisión para escoger muerte en comer lo que Dios dijo que él no debía comer, era una decisión que llevó a toda la familia humana condenado en él. Porque la familia humana no estaba separado de él, estaba en él. Entonces, cuando Adán comió el fruto, usted no existía, tampoco yo existía, ninguno de nuestros familiares existía, excepto en él. Entonces, si Dios había condenado a Adán este mismo día, no vamos a estar en existencia. ¿Entendemos? No debemos confundir lo que Dios dijo en Ezequiel, que él no va a condenar los hijos por los pecados de los padres. Es otro asunto. Pero estamos hablando sobre el efecto del pecado original. Que el primer pecado dejó condenado el padre de esta raza. Y condenando a él a la muerte, condenó a toda su familia, porque él todavía no tenía familia, excepto de Eva.
Entonces los dos condenados a la muerte, no hay hijos. Eso significa que ninguno de nosotros en Adán tenemos derecho. Escuche bien, ninguno de nosotros en Adán tenemos derecho a la vida. Porque la justicia de Dios condenó a Adán en el día que él comió el fruto. Y la herencia de Adán es lo único que él tiene para dar, y esa herencia es condenación y la muerte. Y eso es nuestra herencia, lo que tenemos de él. Espero que está entendiendo. Entonces, por eso, heredando una naturaleza carnal que está en oposición al gobierno de Dios, en oposición a los derechos de Dios para gobernar, vemos que tenemos un gran problema, porque en nuestra naturaleza negar el reino de Dios. Que Dios ilumina y abre nuestras mentes esta noche. Debemos entender que la naturaleza que recibimos de Adán es una naturaleza que está en abnegación, está en negación del justo reino de Dios. Está negando a Dios su lugar para gobernar sobre mi vida. Vamos a ver cómo dice Jesús esto. Juan capítulo 3, versículo 3. Él dijo a Nicodemos, respondió Jesús y les dijo, de cierto, seguramente, yo digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que no naciere de nuevo, negar la autenticidad, la justicia del reino de Dios. Negar a Dios su derecho a gobernar. Entonces, el que está en la carne está gobernado por la carne. Él quiere gobernar. Él quiere ser Dios. Él quiere que hacer su voluntad y no sujeta su voluntad al gobierno de Dios. No. Los dos son contrarios. Entonces, es por eso que el que no es nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Pero no solo eso, Jesús dijo, no puede verlo, no puede entenderlo, no puede confesarlo, no puede. Justo lo que Pablo dice. Vamos a leer de nuevo. Romanos 8. Él dijo, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Y Jesús dijo, no puede ver el reino. No hay sentido para el hombre carnal en Dios como rey. No existe sentido para él en eso. El único que tiene sentido es que él puede estar libre de esa autoridad y que él puede ser autoridad en sí mismo. ¿Ve? Él no reconoce que su voluntad está en cautividad de otra voluntad.
No reconoce que su voluntad está en cautividad de príncipe de tinieblas, quien está también en enemistad contra Dios. No reconocer que hay una cautividad de su voluntad. Él piensa que él es libre. Pero mi hermano, solo existe el libre albedrío. La libre albedrío solo existe en el reino de Dios. Escuche bien. Si no había escuchado ese antes, escribirlo, porque quizás usted no sabe si usted debe refutar lo que estoy diciendo o no. Pero escribirlo y ver si lo que estoy diciendo es verdad, según la Biblia o no. Voy a repetirlo. El libre albedrío solo existe en el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Y por qué yo digo eso? Porque, mis hermanos, el libre albedrío solo existe donde hay un reino bondadoso. Un reino de bondad. En donde la bondad gobernar, ahí puede encontrar libertad. Pero cuando otro está gobernando, quien no es bondadoso, va a encontrar tiranía. Y la tiranía no permite la voluntad, esa libertad para dictar no a él. Solo Dios, en su bondad y en su confianza plena de su justicia y su dignidad para gobernar, puede tener el coraje para dar a la libertad a un súbdito, para decir a él en cualquier momento que él es decidir no. No. Dios creó todas sus criaturas inteligentes con esa libertad. Por supuesto, hay consecuencia para decir no a Dios, pero Él deja a nosotros con esa capacidad a decir, Él creó a Adán con esa capacidad a decir a Él no, para disfrutar la obediencia y armonía perfecta con Él, pero también para tener esta capacidad cualquier día que él decidir, no voy a seguir más con Dios, yo no voy a seguir más sujetando mi voluntad a la voluntad de Dios, porque eso es realmente qué significa obediencia. Significa poner nuestra voluntad en submisión. Significa poniendo la voluntad de Él encima de nuestra voluntad. Y Dios en su bondad nos creó para existir así. No para que existimos en miseria, sometiendo nuestra voluntad a su voluntad, pero para existir en plena gozo en haciendo su voluntad. Pero, aunque originalmente nuestros afectos estaban, aunque originalmente nuestra voluntad estaba en cautivo de nuestros afectos estaban ahí inclinados a los mismos afectos de Dios. Entonces, realmente, la voluntad siempre está en cautividad. Escucha bien y escribe eso también. La voluntad siempre está en cautividad de los afectos. Voy a decirlo de nuevo. La voluntad humana o de la criatura
siempre está en cautividad de los afectos. En otras palabras, si nuestro afecto, ¿dónde está nuestro afecto? Ahí va a estar nuestra voluntad. Vamos a mirar qué Jesús dijo sobre esto. Y vamos a volver después a Juan. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 22. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿cómo vamos a atesorar algo que odiamos? Es imposible. No vamos a atesorar algo que aborrecemos. No. Entonces, ¿cómo entonces vamos a tener tesoro en cielo? ¿Quién está en cielo? Dios. Para tener tesoros en cielo, necesitamos tesorar a Él quien está en cielo. Eso es lo que significa realmente tener tesoro en cielo. Tener Dios en cielo como nuestro tesoro. Como el gran enfoque, el gran centro focal de nuestro afecto, de nuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, si mi corazón no encuentro en Dios tesoro, mi corazón no va a estar con Dios. ¿Por qué? Porque mis afectos no están con Él. La voluntad siempre es esclavo de los afectos. Y eso es importante reconocer y pensar, hermanos, porque hay algunos que piensan que ellos mismos pueden construir religión y que ellos mismos pueden forzar sus afectos para amar lo que no aman. Dios no acepta este tipo de religión. Alguien dice que el amor no es un sentimiento, es un principio. Y es verdad que el amor es un principio, pero el amor también involucró los afectos y ese involucró sentimientos. El amor consiste de principios y de afectos. Y esto es el tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo. Jesús nos dijo en Juan 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Él dijo a la mujer al pozo. Comenzamos versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad.
¿Cómo es la verdadera adoración? ¿Qué es una religión verdadero? ¿Qué es una espiritualidad auténtico? Involucró dos asuntos. Que debemos adorar a Dios en espíritu. ¿Qué es eso? Algo que tiene que ver con nuestro corazón. Algo que tiene que ver con nuestros afectos. Con nuestros sentimientos. Y en verdad. Espíritu y en verdad. La verdad, ¿cómo sabemos la verdad? Por el intelecto. Por la razón. Entonces, lo que Dios requiere de nosotros es una adoración sincera y verdadera, que involucra la unión de dos aspectos de nuestra conciencia. La mente, el intelecto, la razón y también el corazón, el afecto, los sentimientos. Sí, tratamos para adorar a Dios solo en verdad y no en espíritu. ¿Sabe qué vamos a dar a Dios? Sacrilegio, insulto. Porque la mente va a estar, pero el corazón no. Entonces, ¿qué va a hacer este tipo de religión? Carga pesado. Carga pesado y duro y miserable. Sí, yo voy a servir a Dios porque eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios me dijo. Entonces voy a dar. Y ese un paso. Y yo probable puede ilustrarlo. Que tenemos dos piernas. Para andar, tenemos dos piernas. Vamos a decir que la pierna izquierda en la vida espiritual, auténtico, es la mente, el intelecto, la verdad, lo que relaciona a la verdad, la mente, el intelecto. Eso es la pierna derecha, la pierna derecha. Entonces, el primer paso con la mente. Con la mente vamos a hacer la voluntad de Dios. Dios nos mostró a través de su palabra cuál es su voluntad. Vamos a hacerlo. Hicimos un paso con la pierna izquierda. ¿Ok? Pero si la pierna, hicimos un paso con la pierna derecha. ¿Ok? Primer paso. Voy a ilustrar. ¿Cómo voy a ilustrar? Ok. Aquí estamos caminando. Pierna izquierda. Pierna derecha, perdón. Un paso. Pero, tristemente, la otra pierna aquí, la izquierda, no está activado. Y no quiere. Si nuestros afectos no son despertados, nuestros afectos no son despertados hacia Dios, entonces la pierna izquierda, la mente nomás va a estar andando. Oh, voy a ir a Dios, voy a ir en el camino de Dios, va a jalar. ¿Y qué vamos? Encontrar a alguien cojo, un cojo espiritual, porque su pierna izquierda no está activado en las cosas de Dios, no está activado en Dios, en relación a Dios. Todavía sus afectos están en enemistad contra Dios. Pero está tratando para servir a Dios con su mente. Está tratando para hacer la voluntad de Dios, según lo que está escrito. Pero ¿dónde están sus afectos? ¿Dónde está su corazón? Todavía está en el mundo. Todavía está con su padre, el príncipe de tinieblas. Entonces, ¿cómo va a ser la espiritualidad de esa persona? Va a ser mucho trabajo, muy pesado.
porque solo tiene una pierna para jalar adelante, así, a Dios. Entonces, después que caminar por un cierta distancia, esa persona va a estar muy cansado. Muy cansada. Voy a tomar un descanso. Y cuando esa persona comienza a descansar un poco, ¿sabe qué pasó? La pierna izquierda comienza a jalar de nuevo. A jalar atrás. 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 Y llevando a la persona donde estaba antes. No podemos servir a Dios así. Para servir a Dios como verdaderos adoradores, necesitamos que la mente sea despertado y el despertamiento también de nuestro corazón, de nuestros afectos. Ahí vamos a tener los dos piernas con los dos patas en movimiento así a la ciudad celestial, así al reino de Dios, así a la persona glorioso y santo de Dios. Por eso, estos son elementos que debemos considerar cuando escuchamos a Jesús hablando en Juan 3, versículo 3, diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. No puede entrarlo. Pero hay una cosa para ver y otra cosa para entrar. Por ejemplo, Moisés no entraba en la tierra prometida, pero Dios mostró a él. Entonces es más fácil ver que entrar. Pero mira qué dice Jesús, que el hombre natural, el hombre que no es nacido por el Espíritu, no puede ni siquiera ver, no puede entender la naturaleza del reino de Dios. No puede estar en satisfacción con el reino de Dios. No puede estar el hombre natural en satisfacción, en aceptación de que Dios tiene derecho a gobernar. Dios tiene derecho a escoger. Dios tiene derecho a elegir. No. ¿Cómo es eso? Yo debo elegir. Por eso, el hombre carnal siempre habla así. Si así es Dios, entonces yo no voy a servir a ese Dios, porque yo nunca voy a servir un Dios así. Y es verdad. Si usted está en la carne, nunca va a servir un Dios absolutamente libre y potente. ¿Por qué? Usted o el hombre natural y carnal siempre quiere un Dios con quien él puede negociar el primer lugar. Un Dios que está dispuesto a compartir su gloria con nosotros. Pero Dios ya dijo, yo soy Jehová, este es mi nombre, y mi gloria yo no voy a dar a otro. No. La gloria de Dios en creación, la gloria por la creación del universo pertenece a Dios solo. Ninguno de nosotros participamos en la creación. La gloria de Dios en la redención del hombre pertenece a Dios solo. Como yo no puedo decir que yo nacer mí mismo, y era mi decisión para nacer, así también
Mira qué dice Jesús aquí, respondiendo a Nicodemos, porque Nicodemos le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O aquí mencionó dos elementos, agua y del Espíritu. Hermanos, ¿qué agua pensamos que Jesús está hablando aquí? Cuando él dice que es lo que no es, lo que es, cuando él dice que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué agua? ¿Está hablando Jesús sobre aguas natural? ¿Es los aguas naturales que pueden producir vida? Perdón, mis hermanos. Ahora tengo seguridad que tengo vida porque había tomado agua. Es ese tipo de vida que Jesús está hablando. Sabemos que no podemos vivir aún en la carne sin agua. Pero hay muchos que habían interpretado este pasaje como que Jesús está hablando sobre aguas naturales, que Jesús está hablando sobre el bautismo. Y si el bautismo era el modo para llevarnos a la nueva vida, entonces estamos hablando sobre aguas naturales. Aguas naturales, porque no bautizamos en aguas espirituales o aguas vivos, bautizamos en aguas naturales. ¿Y será que Jesús estaba poniendo el bautismo antes del nacimiento del Espíritu? Porque él dice que debe nacer de aguas y de agua y de Espíritu. Entonces, ¿qué es ese agua? Vamos a Juan 4, versículo 10. Hablando con la mujer, es maravilloso cuánto claridad en doctrina, vivos, que Jesús daba a una mujer samaritana. Que hasta hoy hay tantos tesoros para clarificar la verdadera espiritualidad en esta conversación de Jesús y una mujer samaritana. Vamos al versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, Juan 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? En Medio Oriente, el agua es tan escasa, no es tan precioso, que ellos llaman agua don de Dios. Entonces, Jesús está diciendo, si usted entendía que era el verdadero don de Dios, que no es ese agua natural que nosotros aquí llamamos don de Dios, es algo más. Por eso dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces hay un agua viva y hay un agua natural. ¿Qué agua usted piensa que Jesús está hablando en Juan 3:5? ¿Agua natural o agua viva? Mira lo que él dijo. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tenéis el agua viva? ella sigue pensando que el agua viva está en el pozo.
El agua viva no es agua natural. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, ¿qué agua Jesús estaba hablando en Juan 3:5? Si no naciere por el agua y por el Espíritu, ¿es agua natural? No, es el agua que salte para la vida eterna. Entonces, ¿qué es ese agua? La mujer le dijo: Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén, qué buena actitud. Eso debe ser nuestra actitud. Mira Juan 7. Juan capítulo 7. Versículo 37 al 39 nos da la respuesta. ¿Qué es el agua viva? La agua que salta para la vida eterna. En el último y gran día de la fiesta, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Jesús va a encontrar en su interior ríos de agua vivas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este río de agua viva en el interior del creyente? Versículo 39 nos clarificó. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es este río de agua viva? Es el Espíritu Santo en su obra redentiva, en su obra para llevarnos a nuevo comienzo, nuevo nacimiento. Volvemos entonces a Juan 3 y vamos a leer versículo 5 de nuevo, porque en versículo 5 que encontramos es forma de expresión, una expresión hebraica, llamamos paralelismo. Él estaba utilizando dos elementos para ilustrar un solo idea, como encontramos en Génesis 1, versículo 2. La faz del abismo y la faz de las aguas era lo mismo. Así también aquí él mencionó aguas para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el agua que él está hablando aquí es viva. ¿Qué es la agua viva? Es el Espíritu. Y es por eso en versículo 6 él sigue hablando, sigue enseñando ese mismo tema de nuevo nacimiento y solo mencionó un solo elemento en versículo 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
¿Qué es nuevo nacimiento? ¿Cuál es el elemento esencial para nacer de nuevo y para tener lugar en el reino de Dios? Si vamos a tener lugar en el reino de Dios, solo podemos tener lugar en el reino de Dios como hijos. Si no somos hijos, no somos ciudadanos. Entonces, debemos tener lugar en el reino de Dios por engendramiento. Debemos nacer del Espíritu. Debemos ser engendrados por Dios a través del Espíritu Santo. Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vamos a tener aceptación con Dios en el reino, vamos a tener aceptación solo bajo un cierto calidad, bajo un cierto calificación, solo como hijos. Si no somos hijos, si no somos engendrados por Él, no somos conocidos. Yo no puedo engendrarme, tampoco como hijo de Adán, y mucho menos como hijo de Dios. Usted no puede engendrarse a sí mismo como hijo de Dios. Usted no puede engendrarse como hijo de Adán tampoco. Mucho más como hijo del Dios viviente. Mira, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es esa potestad? El poder manifestado en todos que son conocidos como hijos de Dios es confianza en Dios, es paz con Dios, es absolutamente un descanso en la realidad de que Dios es justo y digno de gobernar en el universo, en toda esquina, incluyendo en mi corazón. Dios es digno de ser rey. Dios es digno de mover libremente su voluntad. Dios es digno a tener su gusto en su creación. Dios es digno a tener su gusto en su redención, en sus redimidos. Dios es soberano. Eso es lo que la fe produce en alguien quien estaba viviendo por tanto tiempo en la carne, confiando no en Dios, pero confiando en todo lo demás y confiando en sí mismo, confiando en Satanás. Pero por un milagro de Dios, Dios mueve ese alma, abandonando su confianza propia, abandonando su punto de vista antiguo, abandonando las sugerencias y los designios de la carne y confesando que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es digno de gobernar, de ser rey en mi vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo vamos a ser engendrados?
como un hijo de Adán puede pasar de solo ser un hijo de la carne y un hijo del Espíritu Santo. Él debe ser engendrado por Dios. Porque eso es como Dios tenía este sello, que Él conozco a los que son de Él. Porque conozco que Él había intentado, había comenzado, había hecho una obra en engendrarlos. Mira qué dice Jesús aquí. Juan capítulo 6, versículo 26. Cuando la gente vinieron después del día siguiente, después que Jesús había hacer ese milagro y dar comida a los 5,000 hombres. Versículo 26 dice que 25 dice que ellos vinieron a Jesús. Y Jesús respondió Jesús y les dijo, versículo 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ok. Primero utilizamos la ilustración de agua, ahora vamos al pan para ilustrar la vida en el creyente. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios al Padre, el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, alguien que no es nacido de nuevo tiene derecho a pensar en hacer obras de Dios. Realmente nadie tiene derecho a pensar en hacer obras de Dios, porque obras de Dios son reservadas por Dios. Si queremos ver obras de Dios, estamos hablando sobre milagros, obras milagrosas. Ellos estaban preguntando, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Usted puede hacer obras de Dios, hermano? Solo Dios puede hacer obras de Dios. Y mira que cómo Jesús responde a ellos. Responde Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Quiere ver una obra de Dios? Para entender que este asunto con que usted está buscando, metiéndose su nariz, es un asunto más allá de ti mismo. Porque es una obra de Dios. Es una obra que usted no tiene la capacidad para hacer. Es una obra milagrosa. ¿Quiere ver una obra milagrosa de Dios? Verla. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Si puede creer en mí, que tu vida, tu futuro, tu lugar en el reino de Dios depende absolutamente de mí. Entonces, usted está viendo una obra milagrosa. Porque el hombre carnal, el hombre natural, no acepta esta verdad.
rechazarlo, es enemistad para él, es locura para él. Él sigue creyendo que no, él puede hacer la obra para entrar en el reino de Dios. Pero yo estoy diciendo que una obra de Dios es manifestado solo en los que reconocen que el único que puede dar a ellos derecho en el reino de Dios es los que confiar en él, quien el Padre envió. Y soy él. Si no es por mí, usted no va a entrar. Yo soy la puerta. Dije Jesús. El único puerta para nosotros carnales, hijos de Adán, naturaleza caídos, tenemos es a través de Jesús y a través de fe en él. Cuando Dios engendró en nosotros fe, confianza, que realmente Jesús es la puerta para reconciliación y restauración de la imagen de Dios en nosotros. Ahí estamos mirando una obra milagrosa, una obra de Dios. ¿Había visto una obra de Dios, mi hermano? Cuando leemos Génesis 1, vemos obras de Dios. Obras que señaló la gran obra de Dios. Porque la obra de Dios en creación es una obra maravillosa, es una obra milagrosa. Pero la obra de Dios en redención es una obra aún más grande. Porque en la creación Dios habla a tinieblas, Dios habla a nada y viene la realidad por el gusto de su santa voluntad. Viene, pero en la redención Dios habla contra nuestra naturaleza. Y ese obra redentivo requiere paciencia, requiere lucha, perseverancia. Es una obra milagrosa, pero es una obra costoso, más costoso que la obra creativa, porque en la creación hay poca resistencia. En la naturaleza hay poca resistencia, pero en la naturaleza pecaminosa, la resistencia es aún más terco, más grande. Y Dios está determinado para terminar su obra, lo que él había comenzado, introduciendo la semilla de fe en el alma. Esta semilla de fe debe permanecer, debe crecer y debe vencer todo lo que es contra de lo que Dios prometió hacer. Como las tinieblas, como el desorden, como la vacía estaba desafiando la voluntad de Dios en la obra, en la creación, en la semana de creación. Así también en nuestra carne, esta semilla de fe que Dios implantó en nosotros, conectado con la palabra hablada y la palabra escrita, esa semilla de fe está ahí para enfrentar toda la oposición de la naturaleza vieja y para permanecer y
para vencer todo que la naturaleza vieja puede traer contra él. Pensaba que la obra redentiva era una obra fácil. Dios no está buscando obra fácil. Usted mira a sí mismo. ¿Piensa que Dios tiene una obra fácil o una obra difícil? Y usted está diciendo, ¿será que Dios puede salvarme? ¿Será que realmente Él puede santificarme? Si Él había justificarte, Él puede santificarte. Si Dios no había hecho una obra para justificarte, para reconciliarte, para engendrarte como hijo y para implantar la semilla de fe en ti, no hay esperanza de santificación, excepto en base de esta obra, justificador y regenerador. Pero si Él había comenzado esta obra en ti, Él no tiene miedo a terminarlo. Él no es intimidado por tinieblas. No es intimidado o puede ser intimidado por desorden o vacío. Así como el hombre carnal no puede ser sujeto a la ley de Dios, así también Dios no puede ser intimidado. Dios no tiene miedo. Y lo que Él comienza a hacer, Él va a hacer. Él va a seguir, como vemos en Génesis 1, día tras día, progreso en su obra creativa. Así también en redención y en la obra santificador, día tras día. Una vez que hemos llegado al primer día, cuando el Espíritu Santo mueve sobre las aguas, el Espíritu Santo moviendo sobre su corazón, sobre su alma, trayendo fe, trayendo descontentamiento con su vida natural, su vida antigua, trayendo anhelo para tener unión con Dios, para estar en paz con tu Creador, para estar en conocimiento con tu Redentor. La obra había comenzado, usted está allá en el primer día. Y este descontentamiento con su vida antigua, su vida carnal, es lo que prepararte para recibir la luz, como el Espíritu Santo movió en las tinieblas, y luego la palabra de Dios vino y habla, sea la luz, y fue la luz, así también en la redención. El corazón debe ser quebrantado. Por eso Jesús dijo en Juan 16, 8, que cuando el Consolador viene, que Él va a hacer una obra importante. Dice que Él va a convencer, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esas tres cosas. El convencimiento de estos tres elementos, esos tres realidades, es lo que va a mover el alma de su estado natural a un despertamiento de nueva vida. Un despertamiento de la conciencia a una nueva realidad. ¿Cuál es la primera? Pecado. Debemos recibir el testimonio de Dios sobre quién somos. Somos hijos de Adán, condenados.
no tenemos lugar o derecho de un hogar en el reino de Dios. Somos pobres. No podemos comprar un lugar en el reino de Dios. Somos descalificados por el reino. Tan descalificado que para entrar allí necesitamos nacer de nuevo. Ni ningún tipo de reforma o abnegación propio o disciplina puede calificarnos por el reino si Dios no nos engendró. No podemos salvar a nosotros mismos. Ningún disciplina religioso sirve para salvarnos, para darnos lugar en el reino de Dios. Si no somos engendrados por Dios, quedamos solo como hijos de Adán, y hijos de Adán son condenados, separados del reino de Dios. Mira cómo dice Jesús en Juan 1, versículo 17. Juan 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo necesita ser salvo. ¿Por qué? Porque está perdido. Solo los perdidos necesitan ser salvos. Si yo dice que yo necesito Salvador, significa que soy perdido en mí mismo. El que en él cree no es condenado. Entonces, ¿qué puede salvarnos de nuestra condenación? Nuestra fe en la provisión que Dios había hecho. El que en él cree. La provisión está en él, Jesús, quien tomó nuestra condenación. ¿Para qué? Podemos ser libres de la condenación. Esa es parte de lo que el Espíritu trae, la convicción que el Espíritu trae. Primero nos mostró que somos condenados en nosotros mismos. Pero Él envió su Hijo para salvarnos de esta condenación. Y salvándonos de esta condenación, Él toca ser condenado. Esa es la única forma. Él toca tomar mi condenación. Y ahí vemos que Él, quien fue justo, fue condenado en juicio en la cruz. El Espíritu Santo debe traer esa convicción de que de mi condición. Soy condenado. Debe mostrarme a Él, el justo, Cristo. Y debe mostrarme a el justo condenado en juicio en la cruz. Eso va a ser la base de esa obra maravillosa de Dios para engendrar en mí fe, confianza, la semilla de una nueva actitud hacia Dios. Para quebrantar la enemistad que hay en mí contra Él y su gobierno, Dios debe producir en mí fe, confianza. Sin eso, no hay cambio en mis actitudes. Por eso dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero resaltar esta parte. El que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque ya llegó a paz con Dios. ¿Cómo? Porque Dios había puesto en él la convicción que sus pecados son perdonados. Sus pecados son pagados por la muerte de él que llevó su condenación. Entonces, no hay juicio contra él.
porque sus pecados son ya pagados. Él ve su juicio en Cristo, condenado en la cruz. Pero mira, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo? Ya ha sido condenado. Porque ya está ya condenado en Adán. Esta persona que no cree es todavía en su naturaleza carnal. Y es condenado en esa naturaleza. Esta naturaleza es condenado. Para vivir en el reino de Dios debemos tener vida. Y la vida encontramos en Dios. Juan 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso es, si no somos nacidos por el Espíritu, no tenemos parte en el reino de Dios. Porque esa es la naturaleza de ese reino, es espiritual. Dios es espíritu. Para que yo tenga una relación amigable con Dios, yo necesito una naturaleza que me lleve a Él. Yo necesito naturaleza espiritual. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, mis hermanos. Vamos a volver para terminar a Génesis 1. Versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuál es la lección espiritual que encontramos aquí? Que Dios llama a los que pertenecen a Él. Dios conozco la diferencia entre luz y tinieblas. Y como la Biblia nos dijo que tenemos este celo, Segundo Timoteo 2:19. Es importante que leemos ese versículo. Terminamos. Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el sello? El sello de ese gran fundamento que estábamos mirando en Génesis es que el Señor conoce a los que son suyos. Como Él conoce la diferencia entre tinieblas y luz y puede llamar los dos por nombres distintos, la luz Él llamó día, las tinieblas noche. Así también Dios conoce sus hijos y son llamados por otro nombre. La luz
separados de tinieblas. Los del Espíritu son del Espíritu. Los de la carne son de la carne. Y Dios conozco a los que Él había engendrado. ¿Será que Dios había engendrado una nueva vida en ti? ¿Será que el Espíritu Santo mora en ti, mi hermano? Es una pregunta importante para preguntar, porque el apóstol Pablo nos dijo en el mismo Romanos 8 que si no tenemos, versículo 9, Romanos 8, 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, la pregunta antes de que terminamos esta noche es, ¿cómo podemos saber si hemos llegado al primer paso de una obra de Dios en redención? Reflejado en el primer paso de una obra de Dios en creación. ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Si el Espíritu Santo había comenzado un movimiento sobre nuestro corazón, como vemos en el primer día de la creación. ¿Cómo podemos saber? 3 cosas. Primero, debemos mirar a nuestra respuesta al primer testimonio de Dios que Él envió a nosotros. ¿Cuál es ese testimonio? El testimonio del Espíritu que viene en confirmación de la ley, diciendo que somos pecadores indignos, merecedores de la ira de Dios, que el infierno es nuestro lugar, porque hemos pecado y estamos destituidos en nosotros mismos de la gloria de Dios, que merecemos el justo juicio de Dios. Ver tu actitud hacia este testimonio. Si usted recibe el testimonio en plena fe y dice, sí, justos son tus juicios, oh Dios, ese es mi lugar, yo merece ser condenado. O si usted rechaza o contradecirlo. Puede contradecirlo en diferentes formas, pero yo no soy tan malo. Yo no sé si realmente es así, que realmente Dios realmente cree que yo merece ser destruido. No pienso que yo soy tan malo. Dame un poquito de tiempo, yo voy a mostrarte, Dios, que yo no soy tan malo. Si esa es tu actitud, no había comenzado nada en ti. Porque usted sigue rechazando los testimonios de Dios que son verdaderos. Entonces, pero sí había recibido ese testimonio y reconoce que usted no tiene nada, no merece nada en el reino de Dios, que su lugar es condenación y separación. Entonces ahí ustedes había respondido en plena fe al primer testimonio de Dios. Y ahí puede escuchar la segunda testimonio que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque para ellos es el reino de Dios. Y como usted puede entrar en el reino de Dios siendo indigno por el que había pecado por ti, por el que había llevado tu condenación. Estos 2 testimonios, porque en la boca de 2 o 3 testigos, un asunto es confirmado delante de Dios. Entonces, estos primeros 2 testimonios es los que necesitamos para confirmarnos. Pero hay uno más. Hay un tercer testigo. Y vamos a leer aquí.
en versículo 16 de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si usted no está seguro, si usted es un hijo de Dios, debe examinarse en esos 3 puntos. ¿Había recibido sin quejarse y aceptado el primer testimonio de Dios contra ti, que es un testimonio de condenación, convicción de su pecado y su pecaminosidad y su indignidad delante de Él? Bien, si había recibido, bueno. Había recibido el segundo testimonio, que en Jesús hay puerta para restauración y reunión con Dios, y está su fe puesto plenamente en el Hijo de Dios como su sustituto y el único que puede salvarte de la condenación por su pecado. No tu santificación, pero su justificación. El único medio para salvarte del juicio, de la condenación. Si puede decir, sí, yo confío, bueno, segundo señal. Y el último es que usted necesita escuchar el testimonio de Dios mismo, confirmando que usted es su hijo. Porque cuando Jesús nació, porque cuando Jesús fue bautizado y él salió del agua, el Espíritu Santo descendió. El Padre afirmó la identidad de Jesús como su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre mismo debe afirmar a ti personalmente, no con otra persona, a ti. Si usted es hijo de Dios, el Padre va a afirmar su conocimiento de ti. Él va a afirmar que usted es su hijo, a tu espíritu, como Pablo dijo aquí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Había recibido esta afirmación de Dios? Vemos que después que Jesús recibió esa afirmación, él tuvo lucha con tentación en el desierto. Porque viene el tentador para contradecir lo que él había escuchado de Dios, que él es hijo de Dios. Así también debemos tener esta afirmación de Dios, porque ese va a ser una ancla en todas las tentaciones y pruebas que el enemigo va a traer para confundirnos, para llevarnos a dudar que Dios había comenzado una obra en nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cuando volvemos la próxima semana, vamos a mirar 8 lecciones que podemos encontrar, 8 lecciones que ilustrar los 7 pasos de la santificación en la vida de un cristiano. Hoy miramos el primer día como un paso. Hay 6 más. Vamos a progresar con ese estudio en las semanas que vienen. Que Dios les bendiga.